Libro Apostasía es el asunto, de Ralph Larson. Capítulo 10. El problema del diezmo. ¿Quién es responsable? Tercera parte. En ningún escrito de Elena de White, ni en su práctica hay nada que apoye el punto de vista que todo el diezmo, a pesar de las circunstancias, tenga que ser pagado a través de los canales regulares. El escritor del artículo del Tratado de la Review desafía esta conclusión y coloca una serie de argumentos apoyando el punto de vista de que todo el diezmo tiene que ser pagado a través de los canales regulares de la Iglesia, aparentemente a pesar de las circunstancias. Él lo ve como siendo el correcto entendimiento de los escritos de Elena de White sobre el asunto. Para propósito de análisis, agruparemos sus argumentos como sigue. Primero, argumento de las Escrituras. Segundo, argumentos del espíritu de profecía. Tercero, argumentos relacionados con el documento Archivo 213. Cuarto, argumentos basados en poderes sobrenaturales. Quinto, argumentos ad hominem, contra el hombre. Y sexto, preguntas teológicas. Primer argumento. Argumento de las Escrituras. Usamos argumento en singular porque solo se ha presentado un argumento escriturístico. El Antiguo Testamento da claras instrucciones para la devolución y para el uso del diezmo. El Nuevo Testamento no lo elabora más en detalle, excepto para endosar la necesidad de pagar el diezmo. Comparemos esta declaración con 1 Corintios capítulo 9, en la cual el apóstol Pablo responde preguntas acerca de sus credenciales y su derecho al apoyo financiero por parte de las personas. Los principios generales colocados en los primeros 12 versículos llegan a una conclusión específica en el versículo 13 y 14, que dice así: ¿No sabéis que los que prestan servicios sagrados comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. El verso 13 es una obvia referencia al sistema de diezmo, a través del cual los levitas eran sostenidos. El verso 14 aplica específicamente el mismo principio a otro grupo. ¿Y quiénes son ellos? Los que predican el Evangelio. Sus credenciales son el Evangelio que ellos predican. ¿Y era Pablo un pluralista? ¿Estaba él diciendo que los predicadores de cualquier evangelio y de todos los evangelios tienen que ser sostenidos con el diezmo? Encontraremos la respuesta en Gálatas, capítulo 1, versos 8 y 9, que dice así: Aun si nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno os anunciara otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. ¿Será que ser condenado o maldito es igual con que sea sostenido por el diezmo? Y observe que Pablo se incluye aún a sí mismo en la advertencia diciendo: aun si nosotros mismos os anunciara otro evangelio diferente. ¿No está él colocando la prueba de la verdad sobre todas las demás pruebas? ¿No les está diciendo que el verdadero evangelio es la mayor de todas las credenciales? Tanto es así que ellos tenían que rechazar hasta el mismo Pablo, si es que venía a enseñarles un evangelio diferente o una nueva teología. ¿Cómo entonces puede ser argumentado que si un ministro es un miembro de cierta iglesia y lleva las credenciales de esa iglesia, él tiene que ser sostenido por los diezmos del pueblo de Dios
sin importar el evangelio que esté predicando? Segundo argumento, argumentos del espíritu de profecía. Infelizmente, la mayor parte del material de esta área se ha perdido, porque no tiene nada que ver con la pregunta que ha sido colocada delante de nosotros. La más larga cita de las declaraciones del espíritu de profecía presentada son advertencias contra la retención del diezmo, una práctica que nadie está defendiendo. Todas las partes envueltas en este análisis creen que pagar el diezmo es un deber sagrado. Nadie aprobaría su retención. Similarmente, se le ha dado mucha atención a los consejos del espíritu de profecía en relación con el uso adecuado del diezmo para sostener a los ministros del Evangelio, un asunto en el cual no hay mucho desacuerdo. Todas las partes envueltas están comprometidas a seguir estos consejos inspirados, aun cuando en su lista sobre el uso apropiado del diezmo, el escritor haya incluido esta instrucción. Pero mientras algunos van a predicar, él llama a otros para que respondan a sus reclamos sobre los diezmos y ofrendas con los cuales sostener el ministerio y para diseminar la verdad impresa por todo el mundo. Testimonio tomo 4, página 472. El énfasis en el Tratado de la Review está colocado sobre el cuidado contra cualquier persona para reunir diezmos, lo que quiero entender como solicitarlos. No conozco ningún ministerio independiente que solicite diezmos. Los diezmos llegan a los ministerios independientes voluntariamente de los miembros de iglesia que están preocupados con las falsas enseñanzas que están siendo presentadas en sus iglesias particulares. La mayor parte de estos miembros de iglesia han sido fieles pagadores de diezmos durante muchos años. Su devolución y fidelidad para con esta verdad bíblica no es diferente de su devoción y fidelidad para con las otras verdades de nuestra fe, las cuales aún no quieren ver cambiadas. Donde la verdad es enseñada, el diezmo es pagado. Ese es el asunto principal. Se está haciendo un gran intento para aplicar las advertencias de Elena de White contra la retención de diezmos al pago del diezmo a través de otros canales que no sean los canales regulares de la iglesia. Se están dando dos líneas de raciocinio para apoyar esta proposición. Primero, se argumenta que para Elena de White la expresión "el tesoro del Señor" significa solamente las tesorerías de la iglesia y de la asociación. Esta declaración es hecha a pesar del hecho de que cuando ella misma envió diezmos directamente a ministros necesitados y no a través de las tesorerías de la iglesia o de la asociación, ella escribió: "El dinero no es retenido de la tesorería del Señor". ¿Cómo entonces puede ser mantenida la afirmación de que para ella la tesorería del Señor significaba solamente las tesorerías de la iglesia y de la asociación? El tratado del escritor de la Review anticipó esta pregunta y ofreció lo que, para mi mente, es una explicación muy insatisfactoria. Después de habernos amonestado de que para Elena de White la tesorería del Señor significa siempre y únicamente las tesorerías de la iglesia o de la asociación, él entonces nos dice que cuando el diezmo de Elena de White fue enviado directamente a los ministros necesitados, pasando a llevar las tesorerías de la iglesia y de la asociación, no estaba siendo retenido de la tesorería del Señor, porque eran ministros adventistas del séptimo día. Los lectores pueden decidir por sí mismos si este intento de caminar a ambos lados de la calle al mismo tiempo es persuasivo. ¿No abriría esta interpretación la puerta para que todos nosotros pasemos a llevar las tesorerías de la iglesia y de la asociación
y enviemos nuestros diezmos directamente a los ministros necesitados que nosotros escojamos? La segunda línea de raciocinio colocada como apoyo del dicho de que para Elena de White la tesorería del Señor significaba solamente las tesorerías de la iglesia y de la asociación, es que para Elena de White la palabra medios no siempre incluye diezmos, sino que es aplicada solamente a las ofrendas. Ya que solo este argumento era nuevo para mí, lo verifiqué cuidadosamente y rápidamente descubrí que el dicho no se sostiene muy bien después de una investigación. Fui hacia aquel maravilloso invento, el CD producido por el White State, y le pedí que me dijera si en los escritos de Elena de White las palabras diezmo, diezmos, diezmar y décima fueron alguna vez usadas con la palabra medios. Rápidamente me dio 168 referencias en las cuales estas palabras fueron usadas de tal manera que hicieran imposible el separarlas de la palabra medios, la cual obviamente los incluía. En algunos pasajes diezmos y ofrendas juntos se han referido como medios, y en otros pasajes la palabra diezmo sola se refiere a medios. Por amor a la brevedad, proveeremos aquí una muestra de aquellas declaraciones que no incluyen ofrendas, que son varias citas de la sierva del Señor, que dicen así: Toda alma que es honrada en ser un mayordomo de Dios debe guardar cuidadosamente el dinero del diezmo. Este es un medio sagrado. Hay una gran cantidad de nombres en nuestros libros de la Iglesia, y si todos se propusieran pagarle un diezmo honesto al Señor, el cual es su parte, la tesorería no tendría falta de medios. De los medios que le han sido confiados al hombre, Dios reclama una cierta porción, un diezmo. Dios ha dado un consejo especial en cuanto al uso del diezmo. Él no quiere que su obra sea estropeada por falta de medios. Si los medios fluyeran a la tesorería exactamente de acuerdo al plan de Dios, 1/10 de todas las entradas, habría abundancia para llevar adelante su obra. Y en vista de esto, el Señor nos ordena: traigan todos los diezmos a la casa del tesoro para que haya mantenimiento en mi casa. Esto es un superávit de medios en la tesorería. Si todo nuestro pueblo pagase un diezmo fiel, habrían más medios en la tesorería. Con un número creciente de personas, habría un aumento de diezmo, proveyendo medios para llevar el mensaje a otros lugares. Si todos, ricos y pobres, trajesen sus diezmos a la casa del tesoro, habría una cantidad suficiente de medios. Estas numerosas citas se encuentran en Manuscritos Liberados, tomo 1, página 185, Consejos sobre Mayordomía, página 95, Testimonio, tomo 5, página 149, Obreros Evangélicos, página 224, Evangelismo, página 252, Review and Herald, volumen 2, página 18, Review and Herald, volumen 4, página 507, panfleto número 67, página 9, y Testimonio tomo 4, página 475. Ya que Elena de White imprimió 168 veces declaraciones claramente identificando diezmos con medios, algunas veces usando palabras duplicadas, es difícil entender cómo el escritor del Tratado de la Review llegó a una conclusión opuesta. Y ya que su representación de que para Elena de White la expresión la tesorería del Señor significa solamente las tesorerías de la Iglesia y de la asociación, no es apoyada por ninguna de las dos evidencias que él ofrece. Su afirmación colapsa por su propio peso. Priva de toda validad el intento de aplicar los escritos de Elena de White
contra la retención de diezmo a aquellos que no retienen el diezmo, sino que en vez de eso lo envían a ministros que ellos sienten que son fieles a nuestro mensaje y le dan una fuerza particular a su declaración. Todos los medios no deben ser manejados por una agencia u organización. Spalding y Magan, página 421. Tercer argumento a cuestionar. Argumentos relacionados con el documento archivo 213. Tal como fue declarado en mi artículo en Nuestro Firme Fundamento, en septiembre de 1991, este archivo contiene un registro de los planes que fueron hechos por Willie White, el hijo de Elena de White, y secretario, el presidente de la Conferencia General, el pastor Daniels, el hermano Prescott y otros que lidian con el criticismo de Elena de White, que ha sido publicado por un doctor Stewart en el año 1907. Stewart ha acusado a Elena de White de inconsistencia en cuanto a pagar el diezmo a través de los canales organizacionales, pero que no siempre siguió su propio consejo. Su propósito para lidiar con el desafío fue colocado en estas palabras: en relación al adecuado uso del diezmo, el delineo de una declaración sobre este asunto fue descrito así: dar extractos de los escritos de Elena de White en relación al diezmo y su uso, mostrar que su testimonio y su propia práctica usual estaba a favor de pagar el diezmo en la tesorería regularmente designada, a ser usado bajo el consejo de los comités elegidos para ese propósito, mostrar más de sus escritos que aquellos que tienen a cargo el gasto del diezmo fallan en el cumplimiento de su deber de que los canales regulares organizados para la distribución del diezmo se volvieron en impedimento para su uso apropiado, para poder llevar a cabo el plan divino de que el diezmo debiera ser gastado de la manera más sabia para el adelantamiento de la obra. Los individuos tienen el derecho a pagar sus diezmos directamente a los campos necesitados, pero que esto envuelve un considerable grado de responsabilidad personal, la cual tiene que ser asumida por aquellos que deciden seguir este plan. Se pensó que este asunto podía ser manejado de una manera que mostrara que el alejarse de los planes regulares era autorizado solamente cuando fallaban los planes regulares a ser llevado a cabo por aquellos en posiciones de responsabilidad. El escritor del Tratado de la Review trata de alejarse de esta evidencia a través de los siguientes métodos. Primero, coloca dudas sobre la autoría y la fecha del documento. No veo ninguna razón para esas dudas. El archivo contiene 4 cartas del Dr. Stewart sobre el asunto, todas dirigidas a Willie White. También hay una carta respuesta de Willie White al Dr. Stewart. Las observaciones o memorando contienen 10 referencias a Willie White como siendo aquel que debía responder ciertas preguntas. La más significativa de las 10 para el propósito de nuestra investigación es diezmo, ¿a quién debe ser pagado? Remitir esto a Willie White, muy importante. A la luz de esta evidencia, parece que cuestionar el envolvimiento de Willie White en los procedimientos es muy poco razonable, y cuestionar la fecha no es más razonable. Las 4 cartas del Dr. Stewart a Willie White están fechadas el 22 de octubre de 1906, el 8 de mayo de 1907, el 10 de junio de 1907 y el 24 de junio de 1907. La carta de Willie White al Dr. Stewart está fechada el 9 de junio de 1907. El libro del Dr. Stewart fue publicado a mediados de octubre de 1907 y una copia le fue enviada a Willie White el 27 de octubre del mismo año. El memorando
que incluye la declaración acerca del diezmo, hace una referencia específica a este libro. Estos hechos parecen establecer adecuadamente la fecha para todos los principios prácticos. Segundo, el escritor del Tratado de la Review propone que estos hombres no entendieron correctamente el pensamiento de Elena de White en relación al diezmo y apoya esta proposición con una comparación muy desafortunada. Él se refiere a una visión de los planetas celestiales dada a Elena de White en 1846 en la presencia de James White y José Bate, en la cual se dijo que ella estaba viendo Júpiter, Saturno y Urano. Entonces se nos dice, la cercanía a un profeta no garantiza la corrección. Se nos pregunta para que aceptemos esto como una evidencia de que el hijo de Elena de White, Willie, el cual fue su secretario personal y compañero durante 26 años, no entendió su manera de pensar en relación al diezmo, un asunto con el cual ella fue a la imprenta más de 1000 veces. El escritor del Tratado de la Review, viendo la situación desde una distancia de más de 80 años, parece sentir que él posee un mejor entendimiento de la manera de pensar de Elena de White que la que tenía Willie White. Este raciocinio estira la credulidad hasta el punto en que ésta se quiebra. Otro intento para desacreditar el documento archivo 213 será comentado en la sección 4. Antes de abandonar esta sección, tenemos que mencionar una desconcertante pregunta y respuesta encontrada en la página 5 del tratado. La pregunta dice así: he escuchado decir que otras mujeres que se unieron a la hermana White en su proyecto del diezmo para los ministros del sur no enviaron sus diezmos a través de la señora White, sino que lo enviaron directamente a los ministros necesitados y que ella debe haber aprobado dichas acciones. ¿Es esto así? La respuesta es no, seguido de una gran explicación. Yo no entiendo cómo el escritor se propone armonizar esta declaración con las siguientes líneas de la carta Watson, la cual aparece en la página 13 del Tratado de la Review. Si es que ha habido casos donde nuestras hermanas se han apropiado de sus diezmos para apoyar el trabajo de los ministros para las personas de color en el sur, que cada hombre, si es que es sabio, que mantenga su paz. Yo le recomendé a esas hermanas que han colocado sus diezmos donde es más necesitado para ayudar un trabajo que está siendo dejado sin hacer. Especialmente desconcertante es la recomendación del escritor de que el único curso seguro a seguir en relación a la posición de la señora White sobre la cuestión del diezmo es que ella hable por sí misma. ¿Por qué entonces el escritor colocó dos preguntas acerca de los escritos de Elena de White en las páginas 5 y 6 y nos coloca a dos intérpretes de los escritos de Elena de White para responderlas? Nos acordamos de sus propias palabras. La sierva del Señor dijo: mi instructor me dijo, diles a estos hombres que Dios no les ha comisionado el trabajo de medir, clasificar y definir el carácter de los testimonios. Mensajes selectos, tomo 1, página 49. Yo no quiero faltarle el respeto a nadie, pero prefiero mirar los escritos de Elena de White con mis propios ojos y no a través de los ojos de otro. Cuarto argumento. Argumentos basados en conocimiento sobrenatural. En la página 6 del tratado encontramos dos declaraciones que van mucho más allá del conocimiento humano y que solo pueden ser hechas por personas que están escribiendo con sabiduría sobrenatural de alguna especie. En la primera, un archivista del White State hace referencia al documento archivo y escribe: la carta Watson es la única declaración de la cual ella sacó sus conclusiones.
Compare esto con algunas líneas de la propia declaración. Dar extractos de los escritos de Elena de White para mostrar que su testimonio y su propia práctica usual, para mostrarlo más tarde de sus escritos. No vemos aquí ninguna indicación de que ellos hayan considerado solamente la carta Watson. En la ausencia de esa indicación, declarar lo que ellos declararon o no consideraron requeriría un conocimiento sobrenatural. En la página 6 del tratado encontramos esta audaz declaración. Y es un hecho innegable de que la señora White nunca aconsejó a nadie a colocar sus diezmos en ninguna parte excepto en la tesorería denominacional. Esto es impresionante. ¿Cómo puede algún ser humano conocer con tanta certeza lo que Elena de White nunca hizo? Solo a través de un conocimiento sobrenatural. Un lógico diría que nada puede ser probado por la ausencia de evidencia. Sería más preciso y más modesto para un escritor declarar que no había encontrado ninguna evidencia sobre tal consejo en los registros escritos. Pero declarar firmemente como siendo un hecho innegable de que ella nunca dio ningún consejo ciertamente requeriría poderes iguales a los de Dios. Similar en naturaleza es la audaz declaración de la página 9 del tratado. Elena de White ni siquiera consideró tal opción. ¿Cómo puede un ser humano declarar con tanta seguridad lo que otra persona ha o no ha considerado? ¿No requeriría esto un conocimiento sobrenatural? En la página 10, el escritor del Tratado de la Review no duda en decirnos lo que Elena de White intentaba, y en la página 15 él nos explica lo que Elena de White tenía en mente en cierta ocasión. Todo esto requiere poderes que los seres humanos normales no poseen. La mayor parte de nosotros tendríamos que admitir que no somos capaces de leer las mentes de nuestros contemporáneos, mucho menos las mentes de personas que murieron mucho antes que nosotros naciéramos. Ciertamente esas declaraciones deben ser miradas con extrema cautela. Quinto argumento a considerar. Argumentos ad hominem. Un principio de análisis establecido hace mucho tiempo es que aquellos que tienen evidencias presentarán sus evidencias, mientras que aquellos que no tienen evidencias atacarán al hombre. Esto es llamado el argumento ad hominem, contra el hombre, también expresado en la declaración: a medida que la evidencia disminuye, la vehemencia aumenta. Es de lamentar que el escritor del Tratado de la Review haya hecho diversas referencias a aquellos que solicitan o aceptan diezmo. Tal como se ha declarado anteriormente, yo nunca he escuchado de ningún ministerio que solicite diezmo. También, como se ha dicho anteriormente, el diezmo viene a los ministerios independientes sin pedirlo de miembros de iglesias afligidos y desencantados. La propia Elena de White no rechazó ese tipo de diezmo. Ni tampoco he escuchado nunca a alguien que acuse a la iglesia de estar en apostasía simplemente debido a un punto de vista diferente en relación a la naturaleza humana de Cristo. Para la evidencia que hace que la mayoría de los adventistas históricos rechacen el raciocinio del autor acerca de la naturaleza humana de Cristo, le referimos al lector el libro La Palabra se hizo carne, disponible en Hope International. Cuando un escritor propone presentarnos una lectura correcta de los escritos de Elena de White, él está diciendo que solamente una persona incorrecta podría entender el asunto en forma diferente a la que él lo hace. Y sugerir o implicar que personas que citan una porción de una larga declaración
tienen propósitos siniestros en mente, es nuevamente decir tener habilidades sobrenaturales para leer las mentes y para juzgar los motivos. Ya que Elena de White indicó fuertemente en la carta a Watson que ella prefería que su manejo personal de los diezmos no fuese ampliamente divulgado, se dice ahora que las personas, al igual que yo mismo, que han hecho referencia a la carta, están cometiendo un error. Esta afirmación pasa por encima del hecho de que toda la carta ha sido publicada 2 veces por el propio White State, en el año 1987 y en el año 1981. Decir ahora que los que se están refiriendo a esa carta están cometiendo un error es tremendamente cándido. La tendencia a usar el argumento contra el hombre alcanza su clímax en la página 7, donde es propuesto de que eventualmente debiera ser descubierto que, primero, aquellos que ahora toman la posición de que la Iglesia ha apostatado eran ellos mismos culpables de apostasía. Respondemos nuevamente que la gran mayoría de los miles de miembros que están llamando a la Iglesia para que se vuelva a sus enseñanzas puras no están diciendo que la Iglesia ha apostatado. Ellos están diciendo que hay apostasía en la Iglesia, lo cual el propio escritor del Tratado de la Review aprueba o concede. Segundo, enseñándole a otros de que la casa del tesoro de Dios es hoy la tesorería de cualquier lugar donde se efectúa un servicio religioso durante el día sábado para Cristo. Nunca he escuchado a una persona que describiera de esa manera la casa del tesoro. Caracterizar así a los que le están pidiendo a la Iglesia para que mantenga todas las doctrinas de nuestra fe histórica, incluyendo el santuario, el triple mensaje angélico y otras más, no es apropiado. Le recomiendo al escritor del Tratado de la Review, sin embargo, no caer en el tipo de argumentos contra el hombre que otros están empleando. La alegación es que aquellos que están apelando para que la Iglesia escuche y siga los consejos de Dios, se están colocando ellos mismos como más santos, los santos, críticos píos, los únicos que están correctos. Estas alegaciones constituyen el nadir, en mi opinión, de los argumentos contra el hombre. Se deja al considerado juicio del lector cuán bien la causa de la verdad es servida por alegaciones como esas. En cuanto al intento del escritor del Tratado de la Review de aplicar el principio de Mateo capítulo 18, verso 15 a este problema en la Iglesia, refiero al lector a Testimonio, tomo 2, página 15, donde es enfatizado que Mateo capítulo 18, versículo 15 se aplica a ofensas personales y no para este tipo de problemas. El escritor del Tratado de la Review no parece permitir que un ministerio independiente pueda ser legítimo y leal, a menos que esté en cierto grado bajo la supervisión y o control de la organización de la Iglesia. Esto es similar a los puntos de vista expresados en las 11 demandas que le fueron hechas a los ministerios independientes algún tiempo atrás. De acuerdo con P. Magan, quien juntamente con el pastor Sutherland fueron los cofundadores del Colegio Madison, donde los puntos de vista de Elena de White eran un poco diferentes. De los copiosos diarios de Magan extraemos algunas líneas. 8 de agosto, él, el pastor Sutherland, dice que trabajó con Willie White durante la mañana buscando artículos y planes listos en relación a la incorporación de la escuela de Nashville. En la tarde se encontró con el pastor Daniels, el presidente de la conferencia general, el pastor Prescott, secretario de campo de la conferencia general, los hermanos Griggs, Washburn, Baird y Willie White
para considerar nuestro plan de organización. Al pastor Daniels no le gustó. Tal como lo indican inclusiones posteriores en el diario, el Espíritu del Señor le estaba dando instrucciones a través de Elena de White a los fundadores del Colegio Madison, las cuales no le gustaron al presidente de la Conferencia General. 9 de agosto de 1904, conversación con la señora Elena de White y con Willie White en relación a nuestros planes de organización. Ella dijo que no debíamos colocarnos bajo el dominio de la Asociación de la Unión del Sur. 14 de agosto de 1906. Pasé la mañana con el pastor Daniels. Le dije por qué nuestra escuela era independiente y que tendría que comer pan de la proposición. 7 de mayo de 1907. Hablé con la hermana White en relación a la actitud de la Conferencia General hacia nosotros. La señora Sarah McEnterfer y Lillian estaban presentes. Le dije a la hermana White acerca del punto de vista de la administración de que no teníamos derecho de salir y obtener dinero, a menos que pertenezcamos a la asociación. Ella respondió: usted está haciendo el doble de lo que ellos están haciendo. Tome todas las donaciones que pueda obtener. El dinero pertenece al Señor y no a estos hombres. Tome todas las donaciones que pueda obtener. El dinero pertenece al Señor y no a estos hombres. La posición que ellos están tomando no es de Dios. La Asociación de la Unión del Sur no debe hacerse dueña o controlarlo a usted. Usted no puede entregarle las cosas a ellos. 14 de mayo de 1907. Hablé con ella, Elena de White, acerca de la posición de la Conferencia General que tiene que ver con el hecho de que los que no pertenecen a la asociación no deben tener ningún dinero. Ella respondió: Daniels y aquellos que están con él están tomando una posición sobre este asunto que no es de Dios. 23 de mayo de 1907. Pasé la mañana con Willie White. Él me dio las cartas de la hermana White a Daniels en relación a nosotros. Él me dijo que no concordaba con la administración en Washington en insistir que todos los dineros tenían que pasar por sus manos. Dijo que no concordaría con que nosotros nos pusiéramos bajo el dominio de la asociación. Tal como es observado por el escritor del Tratado de la Review, Elena de White sirvió como miembro de la mesa directiva del Colegio Madison. Esto pareciera indicar que en su punto de vista una institución y/o un ministerio puede ser totalmente independiente de la organización de la Iglesia y aún así ser aprobado por el Señor. Pero, así como en los tiempos de Elena de White, este punto de vista aún no es apreciado por algunos de los administradores de nuestra Iglesia.